lo que debían ser las prioridades del Estado hondureño. En el 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó con un asalto al Estado de Honduras, cuando, violando la Constitución de la República, los diputados y diputadas del Congreso Nacional ampliaron la cuarta legislatura que ya había sido clausurada con la intención de otorgar poderes extraordinarios al presidente y aprobar más de 100 nuevas leyes en menos de 30 días, incluyendo la remoción inconstitucional de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, los nombramientos ilegales y anticipados de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, representantes al Registro Nacional de las Personas, procurador y subprocurador general de la República y fiscal adjunto, entre otros, leyes que de ninguna manera se hubieran podido aprobar con la nueva composición legislativa cuando surgió por primera vez en la historia de Honduras una verdadera oposición al bipartidismo encabezada por el nuevo Partido Libertad y Refundación Libre. Los siguientes espacios del informe, que lleva 11 páginas, voy a leer sus títulos en forma específica y detallada, que ustedes ya los conocen porque ustedes mismos, como hondureños y hondureñas, son víctimas de los desastres y de la situación calamitosa y precaria en que vive hoy la sociedad hondureña. El primer enunciado dice lo siguiente: la creciente remilitarización del Estado y las constantes violaciones a los derechos humanos solo evidencian la inseguridad y violencia que desangra a la sociedad hondureña. Y hablamos sobre los elementos de las nuevas leyes que se han emitido, que violentan todos los derechos constitucionales de los hondureños. Ley de escuchas, intervención de las comunicaciones, al estilo régimen nazi o Plan Colombia, la ley antiterrorista y diferentes leyes que hoy violentan todo nuestro andamiaje jurídico. En este sentido, también mencionamos la creación de nuevos cuerpos represivos, como la policía militar, de la cual nosotros no tenemos objeción a que exista o funcione dentro de las Fuerzas Armadas, pero sí a que invada las esferas de la Policía Nacional, sí a que se le den facultades extraordinarias para tomar acciones contra los que ellos deseen sin orden judicial. Ese cuerpo represivo no goza de ninguna autoridad moral para poder ejercer el mando que se le ha establecido y además es ilegal. También mencionamos cómo la Secretaría de Seguridad ha empezado no solo a maquillar, sino a filtrar cifras que no corresponden a la realidad de la violencia hondureña. En todos los países del mundo se contabilizan las muertes violentas, ahora menos en Honduras. En este país ya no se registran las estadísticas de personas asesinadas no identificadas, ni las que se encuentran en estado de osamenta o las que son encontradas en tumbas clandestinas, o las masacres no son contabilizadas o se contabilizan en un índice aparte. No se cuentan los cuerpos desmembrados que semanalmente son encontrados en las principales ciudades del país. O sea, las estadísticas del Estado lamentablemente no son creíbles por esta realidad en que están siendo manejadas. Y tenemos algunos ejemplos: el Centro de Estudio de la Mujer, Casa Alianza, que ha proporcionado suficientes datos, la Alianza por la Paz y la Justicia, igual que otras organizaciones internacionales. La Policía Nacional está en crisis. Hay miembros de la policía que apoyan la remilitarización del Estado y
y hay otros miembros de la policía que están en contra de la remilitarización del Estado y de perder las funciones de la Policía Nacional Civil. No se ha dado la depuración mencionada de la policía. En este sentido, la política de seguridad represiva que no considera los elementos de prevención del delito ni reinserción de las personas que delinquen a la sociedad, sino solamente el castigo, cruel e inhumano muchas veces, aplicado en diferentes sectores de la sociedad, especialmente la juventud. Consideramos que esta política pues no representa los intereses de la seguridad que aspira el pueblo hondureño y lo que se le ofreció de parte específicamente del gobierno del Partido Nacional. El siguiente capítulo se llama Plan Colombia para Honduras. Este Plan Colombia lo consideramos muy vinculado al Plan Mérida, que apoya a Estados Unidos aquí en México y en Centroamérica. ¿Qué significa para nosotros? Nada menos que una emulación de lo que pasa en Colombia. Lamentablemente, donde se dan este tipo de eventos, que muchos de ellos son paramilitares, la inseguridad crece terriblemente. En el informe se menciona varias de los tipos irregulares de relaciones que tiene Juan Orlando con el Comando Sur de los Estados Unidos, a quien está sometido evidentemente. Lo mismo que los informes de Human Rights Watch, los de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la intervención militar que ya sobrepasa los elementos también que mencionamos de la policía. Los militares ahora están en la DEI, están en los hospitales, están en el Congreso reprimiendo a los propios diputados que protestaban con bombas lacrimógenas, expulsándonos un poder sobre otro poder del Estado. Y han invadido áreas que competen a los jueces y a los fiscales. Ellos mismos se toman atribuciones en ese sentido. Y aclaro, la posición de Libre no es contra las Fuerzas Armadas. Creemos que esa situación corrompe, contamina y destruye la imagen de las Fuerzas Armadas, precisamente porque están llevándolos a funciones para las cuales no han sido formados ni capacitados profesionalmente. Un soldado, un militar, un mayor, un teniente, un capitán, un coronel, un jefe de Estado Mayor conjunto, un general, está preparado para la defensa del país, no para andar capturando mareros ni delincuentes. Esa es otra función de la seguridad interna, no de la seguridad nacional y de la defensa. Ponemos como ejemplo también los graves prejuicios que trajo a la sociedad hondureña la militarización en los 80, la época de las torturas, de los desaparecidos, que parece que ha vuelto en Honduras. Mencionamos el informe de Leo Valladares, que fue específico en este sentido. Hay otro capítulo que se llama ya sobre la parte económica, a que nos referimos, y que lo hemos titulado ¿Por qué no elevar a rango constitucional el combate a la pobreza? Que esa sí es una prioridad nacional de todos los hondureños, en la cual podemos, igual que en materia de seguridad, compartir criterios para buscar salidas y soluciones. Pero lógicamente este gobierno se ha negado al diálogo en forma permanente. Desde que inició el gobierno, hemos estado pidiendo, a pesar de haber sido cuestionados en las urnas, hemos estado pidiendo diálogo. Sin embargo, diálogo político institucional, diálogo político abierto, amplio, sobre todos los temas, donde participe el sector privado, los campesinos, los agricultores, los obreros, los trabajadores. Sin embargo, no ha habido manera de que se pueda dialogar con el gobierno, solo ofensas y amenazas tenemos del gobierno. Dice, ¿por qué no elevar a rango constitucional el combate a la pobreza? Según las cifras de PNUD y CEPAL, los indicadores de exclusión social y desigualdad, Honduras está entre los 5 países más pobres de América Latina.
Y hemos ido como superando más bien los índices, pero hacia abajo. Cada vez somos más pobres, cada vez una gran cantidad de seres humanos se integran a ese gran conglomerado de pobres y de extrema pobreza en el país. Les damos todos los datos a ese respecto. Y al mismo tiempo hacemos evidente la orientación de los fondos, de los recursos del Estado, especialmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2015, el año que venidero, en que se ha apretado a los sectores sociales. Se han disminuido los presupuestos de los sectores sociales para aumentarles a otras prioridades para el gobierno que no son las prioridades nacionales. Pedimos explicación sobre la tasa de seguridad, sobre los fondos sociales que se distribuyen políticamente, entonces no reducen la pobreza, sino que solo fortalecen el clientelismo político, la dependencia y la extrema miseria en que se vive en nuestro país. Hay una falta de transparencia en el manejo de los fondos de la tasa de seguridad, igual que de los fondos sociales. ¿O alguno de ustedes conoce los cheques que hace el presidente de la República en subsidios para los diputados, para la comunidad? ¿O alguno de ustedes conoce los cheques que hace el presidente del Congreso Nacional para los subsidios de los diputados o las comunidades? Todo eso constituye secretos de Estado. Por tanto, los altos niveles de corrupción del gobierno están dados en la secretividad en con que ellos manejan las cuentas públicas, las cuentas que son del pueblo hondureño. El siguiente capítulo dice: la pobreza, la violencia y la corrupción, hoy oculta en cifras gubernamentales, continuará acrecentándose durante el año 2015, influenciada por el débil crecimiento de la economía, la falta de empleo, los despidos masivos en las empresas públicas y las aceleradas deportaciones de migrantes hondureños. Los acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario Internacional llevan implícitamente congelamiento de salarios, despidos masivos de empleados públicos en las empresas públicas, aumento de tarifas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que aquí hacemos una observación muy clara en materia económica. Mientras el petróleo baja a niveles extraordinarios durante los últimos 10 años, aquí seguimos pagando los precios más altos del área en combustible. Y la energía eléctrica, que se le hace un ajuste en los combustibles, no baja de precio. Siguen cobrando los ajustes de combustible en forma ilegal. Eso constituye también un asalto y un robo a la ciudadanía hondureña. Tenemos también la falsedad en los datos que da el gobierno sobre el empleo. Ellos producen más desempleo en el área de la construcción, en la parte específicamente de los despidos masivos. Vida Mejor no ha hecho más que hacer anuncios de propaganda. La falta de transparencia también en la realidad hondureña, en la cifra, es evidente y la denunciamos aquí en forma permanente. La corrupción en los servicios del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fue saqueado precisamente por personalidades que están directamente vinculadas a los políticos del Partido Nacional. Sin embargo, los principales en esta actividad no se mencionan. Se han escogido, entendemos nosotros, chivos expiatorios, y las principales personalidades que ordenaron en campaña y se beneficiaron de estos fondos no se mencionan. Ni los sectores privados tampoco que tuvieron relación con estos fondos. Ustedes notan eso. En ningún medio menciona a sectores privados. Y notan también que ningún medio menciona los beneficiados políticamente de este saqueo. Sin embargo, se ha hecho una gran propaganda de combate a la corrupción que es falsa, totalmente falsa. El siguiente capítulo, ya estamos terminando, dice: ¿quién paga el despilfarro fiscal? El endeudamiento público
y los privilegios de la clase gobernante, o sea, de la élite del país, que encabeza el Partido Nacional, de Juan Orlando Hernández. ¿Quién paga todo eso? ¿Quién va a pagar el endeudamiento público? ¿Sus hijos, los nietos, los tataranietos, las nuevas generaciones? Estamos endeudados por los próximos 100 años. La deuda ha crecido a niveles insoportables. Del 2009 a 1960, fíjense bien, 50 años Honduras tardó en llegar a 60.000 millones promedio de lempiras en deuda. Y hoy estamos 3 veces más apenas en 5 años. Lo que Honduras tardó 60 años, estos en 5 años lo han triplicado. Triplicado. No es que lo han emulado, lo han triplicado en 5 años. ¿Quién? Entonces la pregunta es, ¿quién paga el despilfarro fiscal? ¿Quién paga el elevado endeudamiento público y los privilegios de la clase gobernante, hoy encabezada por el Partido Nacional? Sin lugar a dudas que es el pueblo hondureño. Hoy, mañana, tarde, más temprano que tarde, va a tener que soportar estos errores grandes de todo lo que está pasando en nuestro país. El gobierno mencionó, este gobierno nosotros lo consideramos que tiene 5 años, hace unos meses, que había grandes privilegios en exoneración. Fue propaganda para la campaña pública. Ahí quedó 20.000 millones de ciudadanos. Siguieron los privilegios. Nada se ha tocado. En forma inaudita, hoy vemos cómo el pueblo paga cuentas que no le corresponde pagar. Se le rebajan a los sectores sociales, educación y salud sus principales presupuestos. Hay funcionarios con sueldos extraordinarios que ya fueron denunciados, que aquí lo mencionamos en forma particular. Todo esto contrasta con la situación de los maestros, de los obreros y de los trabajadores. Nunca antes habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo los hondureños. Por eso nuestra preocupación es mayor y hacemos al final un llamado a la población hondureña para detener este desbarajuste y esta catástrofe en que nos ha metido el Partido Nacional durante 5 años que tiene de gobernar nuestro país. Hay suficientes datos en este informe. El último capítulo dice así, con esto terminamos, dice: no al continuismo, sí a la consulta popular. Esa es la posición del partido. Nosotros permitimos que entre el partido haya personas que opinen a favor o en contra de nosotros, que hay libertad total, pero la posición del partido es esta: no al continuismo, sí a la consulta popular. Yo hago aquí una observación. Hace apenas una semana, los 4 partidos de oposición más grandes, el PAC, el Partido Liberal, el PINO, y nosotros como servidores de ustedes, libres, presentamos una sola posición ante la opinión pública. Si quieren reformas constitucionales, no pueden ser en forma ilegal por el Congreso ni por la Corte Suprema de Justicia. Tienen que ir a la consulta popular. La consulta popular fue interrumpida por los 2 partidos tradicionales en un momento del 28 de junio. La consulta popular fue interrumpida a la 4ª hora. Y ese es el camino que Honduras tiene para reformar y buscar la paz que tanto necesitamos. Aquí lo reiteramos, le decimos no a la dictadura, que no vamos a descansar. No vamos a descansar hasta que logremos estos consensos con la oposición y con el pueblo hondureño. Siempre insistimos en el diálogo, aún con el Partido Nacional que tan mal gobierna nuestro país. Es necesario. Yo fui muy criticado cuando nombré una comisión para dialogar aún con el tirano que había asumido la presidencia de la República en un gobierno de facto, Roberto Michel. Yo nombré una comisión para dialogar con él, aún en el pleno golpe de Estado. Después nombré otra comisión para dialogar con Pepe Lobo cuando me decía que no había que darle ningún reconocimiento. Después logramos otra comisión para hacer lo que se llama hoy el acuerdo de Cartagena, el convenio de Cartagena de Indias,
plan democrático que se firmó. También fue muy criticado por mi retorno, porque había gente muy interesada en que yo jamás regresara a este país o que regresara después de 10 años. Y ahora sigo siendo criticado porque busco el diálogo. Sigo siendo criticado por los intolerantes, por los que no quieren más que crear anarquía en el país. El diálogo vamos a seguirlo buscando en forma permanente. Y esa es la posición del Libre, y por eso al final hacemos un reconocimiento primero a la posición de Cuba y los 5 héroes cubanos. Y hacemos un reconocimiento pues a la decisión acertada del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de liberar los 5 héroes cubanos y abrir, después de 55 años de ruptura, las relaciones con Cuba. Proceso que aquí en Honduras se inició en la Organización de Estados Americanos en San Pedro Sula, cuando aquí, a iniciativa de Honduras, fue derogada todas las resoluciones que expulsaron a Cuba en 1962, en el año 2009, 2-3 de junio del año 2009, unos 20 días antes del golpe de Estado. Nos solidarizamos con Cuba, igual que con los países que están siendo agredidos también por el imperio. La agresión contra Venezuela, nosotros también la señalamos. No al continuismo ni a los golpes de Estado, sí a la consulta popular. Que no se instale una dictadura en Honduras, en nuestra patria. Es el mandato del pueblo representado en casi 1 millón de personas que votaron en las elecciones pasadas por Xiomara Castro y por Libre. Unidos nadie podrá detenernos, ni con fraude, ni con amenazas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al coordinador nacional. Vamos a pasar a la etapa de preguntas por parte de los medios de comunicación. Vamos a solicitar que levanten su mano y que se presenten y que nos digan a quién de los representantes en la mesa principal le preguntarán. Víctor Rodríguez, del noticiero Mi Nación. Presidente Zelaya, se ha rumorado en los últimos días que se ha reunido usted con la cúpula del Partido Nacional para hablar esto de la reelección. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, vamos a distribuir el informe para los comentarios de ustedes. También me ayuda Ana Bessi para Modelme. Sí, es que esta es una hoja suelta que vamos a darles para información. El informe es de 11 páginas y ya podemos empezar a distribuirlo. Especialmente, vamos a sacar más copias, así que aquí hay una impresora para sacar más copias. También vamos a entregar, yo ya le voy a contestar, pero no se preocupe. También vamos a entregar este informe de 17 o 14 alarmantes indicadores en que vive la sociedad hondureña. Esto también se los vamos a entregar en este preciso momento. Y ahora procedemos a las preguntas y respuestas. Precisamente al cierre de mi intervención, yo mencionaba que yo he sido siempre muy criticado por la derecha porque dice que soy comunista y por la izquierda porque dice que soy de la derecha. Entonces yo estoy acostumbrado a ese tipo de realidades nacionales en las cuales no se encuentran puntos de coincidencia en defensa de la patria, en defensa de los intereses del pueblo, sino que cada quien le quiere poner un marco, quieren encasillarlo en un sistema ideológico, porque no saben defender la patria, porque tienen que copiar de otros lugares del mundo sus formas de pensamiento para venir a aplicarlas aquí. Yo creo en las ideologías, creo en los ideales, pero no creo en el sectarismo, ni en el oportunismo, y mucho menos en los extremos. Creo eso que se me ataca por mi afán de diálogo que es permanente, el llamado a la paz en forma permanente, a hacer un movimiento pacífico. Cuando aquí estaban todo el mundo en forma violenta actuando en el país, yo llamaba a un movimiento pacífico. Inclusive fui capaz
en el momento más difícil de mi vida, cuando fui expulsado de aquí a punta de bayonetas y desterrado del país, secuestrado prácticamente, fui capaz de decir algo que nunca me voy a arrepentir de hacer, aunque muchos en la historia me condenen por eso. Pero dije, el pueblo tiene derecho a la insurrección pacífica. La Constitución no dice pacífica, pero es una palabra que yo le agregué. Le agregué para que aquí no hubiera lo que la derecha sectaria y extremista quería allá en los acuerdos de Washington, para que aquí no se diera una violencia y se empezara una guerra civil. Yo voy a seguir dialogando con todo el que me llame. He tenido contacto con el presidente de la República varias veces. Nos encontramos en Managua, nos hemos encontrado en varios eventos. Siempre me ha saludado, siempre me ha dicho que va a iniciar el diálogo y nunca lo ha empezado. Fui invitado también para platicar, a petición nuestra desde hace enero, a platicar con él y con el presidente Oliva. Y mi planteamiento siempre ha sido este: mientras no se reconozcan los derechos del pueblo hondureño, mientras no se quiera ser transparente en el manejo de la información del país, nosotros vamos a seguir demandando y protestando. No hay acuerdo con el gobierno nacionalista porque ellos no quieren un acuerdo. Nosotros sí queremos un acuerdo en beneficio del país, en beneficio de la patria. Si quisiéramos llegar a los puntos coincidentes, habrá cosas que nos diferencien, pero sí queremos un acuerdo. Continuamos con el licenciado.